Muy bien, vamos a continuar con nuestro curso bíblico, Fundamentos para la Salvación. Hoy estudiaremos la lección número 7, Felipe y el etíope. Lucas registra la historia de la iglesia. Pedro predicó el Evangelio en el día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2. Él predicó el Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Dice Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto pasa cuando realmente entendemos el mensaje del Evangelio. Aquellos judíos que se encontraban en una fiesta en el día de Pentecostés venían de todos los lugares del mundo y se reunían miles y miles de personas. Ellos, al escuchar el Evangelio, pues sintieron remordimientos. Y la pregunta que hicieron es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, apóstol Pedro? Y mire lo que dice, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos, es decir, conviértase, cambien su vida y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Querido amigo y amiga que me está escuchando en esta noche, este es el plan de Dios para salvación. Cuando usted realmente entiende el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y entiende este mandamiento, pues lo que va a pasar es que nosotros nos vamos a arrepentir de nuestros pecados y vamos a obedecer a Dios. Vamos a bautizarnos para el perdón de pecados y vamos a recibir ese don precioso que es la comunión misma con el Espíritu Santo. En aquel tiempo, ya son más de 2000 años, mire lo que pasó. Versículos 41 y 42 del mismo capítulo. Empezó la iglesia. ¿Cómo empezó la iglesia? Pues con el Evangelio mismo. Mire lo que dice. Así que los que recibieron su palabra, es decir, el Evangelio, ¿qué hicieron? Pues se arrepintieron toda esta gente. Dice ahí, fueron bautizados y se añadieron, es decir, pertenecieron, según el verso 47, a la iglesia. Y aquel día fueron, ¿cuántos? Como 3000 personas. Aquí empezó realmente la iglesia. Estamos en Jerusalén, estamos en el año 33 después de Jesucristo, estamos en el día de Pentecostés y tenemos ya los primeros discípulos bautizados, 3000 personas. ¿Y qué hacían estas 3000 personas? Dice el texto bíblico, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. ¡Qué maravilloso! Aquí empieza el reino de Dios establecido aquí en la tierra. La iglesia creció rápidamente y se organizó. El capítulo 5, verso 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este era el tema de conversación de los hermanos, de aquellos bautizados. Hablaban con el vecino, hablaban con sus amigos acerca de Jesucristo. ¿Cuál fue el resultado? Mira el capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos, no dice se sumaba, dice se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Mucha gente se estaba convirtiendo al Señor, escuchaba el Evangelio, decidía bautizarse, pertenecía a la iglesia, por supuesto. Y mire, fue tanta la predicación que también llegó la predicación a los sacerdotes. Dice allí el texto, el verso 7, también muchos de los sacerdotes
obedecían a la fe. Qué maravilloso el trabajo de Dios creciendo en aquella ciudad llamada Jerusalén. Se establecieron los pastores, por supuesto, los maestros, los evangelistas, en el capítulo 6, los diáconos de la iglesia. Pero lamentablemente, Esteban, uno de los diáconos, cuando predicó el evangelio, y en el capítulo 7, una explicación preciosa, un discurso que Esteban pronunció de la historia de Israel y cómo los profetas hablaban del Señor Jesucristo, no les gustó a los judíos, pues a tal punto de que lo mataron. Fue asesinado y desde allí, desde la muerte de este mártir llamado Esteban, pues empezó la persecución. Mira el capítulo 8 y quiero que lo leamos con mucha paciencia y detenimiento porque nos va a enseñar muchas cosas estos versículos que vienen. En aquel día hubo una gran persecución. ¿Contra quién? Pues contra la iglesia. ¿Y dónde estaba esta iglesia? Estaba en Jerusalén. La iglesia no se había expandido, estaba muy bien establecida en Jerusalén y todos muy conformes y tranquilos, pero de repente, por predicar a Cristo, viene la persecución. Y mire lo que pasa. Cuando viene la persecución, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Jerusalén estaba allí en el medio y las provincias que estaban cercanas eran Judea y Samaria, y se esparcieron los hermanos por todas esas ciudades. Bueno, un tiempo difícil para la iglesia. Quienes se quedaron allí en Jerusalén fueron los apóstoles. Mire el versículo 4 y 5. Y esto es lo maravilloso de este texto bíblico. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mire, querido amigo, querida amiga que me está escuchando, y esto es lo maravilloso del cristianismo. Cuando usted es cristiano o cristiana, la mente de uno se transforma. Lo más importante para el cristiano es nuestro Señor Jesucristo. Somos parte de su iglesia y nuestra vida tiene que ver precisamente con el evangelio. Y ellos estaban en otras ciudades, estaban mudándose, tal vez sin empleo, difícil la situación, pero en medio de las pruebas, predicando el evangelio. Qué precioso, qué maravilloso. Y eso está pasando ahora mismo en medio de esta pandemia. Si usted se da cuenta, tenemos problemas de salud, económicos, pero el evangelio se sigue predicando. ¡Qué maravilloso! Mire, esto pasó hace 2000 años y sigue pasando hoy de la misma manera. Pero a continuación aparece un personaje maravilloso. Es Felipe. Felipe, dice ahí, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria. Samaria era una ciudad donde habitaban judíos que se habían mezclado con gentiles. Y Felipe estaba allí, en medio de esta ciudad, y mire lo que hacía Felipe. Felipe les predicaba a Cristo. Qué bonito. Mire, cuando uno tiene sus amigos, cuando uno tiene sus conocidos, sus familiares, uno debe preguntarse, ¿estoy hablando de Cristo a mis amigos? ¿Les estoy enseñando el plan de salvación? Pues esta labor no es solamente de ciertos predicadores, esta labor de anunciar el evangelio es de toda la iglesia, como lo hacían, el mismo versículo 4 lo dice, los esparcidos anunciaban el evangelio. Cristo murió por ti en la cruz. Él murió por tus pecados, pero Él resucitó de entre los muertos. Ese es el evangelio y tenemos que anunciar a todas las personas que conocemos. Mire el versículo 12. Estamos hablando de Felipe. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿y por qué le creyeron a Felipe?
Dice ahí, después de la coma, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Mire, estamos repitiendo esta palabra en todos los versículos anteriores, el evangelio predicado a Cristo. Y esto es muy importante, que nuestra predicación sea a la gente el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio nos salva, porque el evangelio es el plan de salvación para la humanidad. Y no solamente el evangelio, dice allí, y el nombre de Jesucristo. Esto significa la autoridad de Cristo. Y el resultado de que uno predique el evangelio siempre va a ser este. Dice allí, se bautizaban hombres y mujeres. Qué preciosos momentos que vivía la iglesia en medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones. Ahí estaban hombres y mujeres entregándose al Señor. A mí me gustan mucho las historias de conversión, las historias que la gente decide servir al Señor. Muy bien, vamos entonces al versículo 26 para empezar con la historia de Felipe y el etíope. Dice el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe. En aquel tiempo todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Enviaba a sus ángeles para que ellos hablen a sus siervos. En este caso, Felipe escuchó al ángel. ¿Qué le dijo el ángel? Mire lo que le dice. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es muy interesante este versículo porque Felipe estaba en el norte. Allá en el norte, en el mapa usted puede ver la parte superior. Allí estaba predicando en Samaria, le estaba yendo muy bien, pero de repente el Señor le dice a Felipe, mira, quiero que vayas al sur. En el sur no hay pueblos. Hay pueblos, pero están muy lejanos, muy lejos. Y el trabajo está en Samaria, en Judea, en todos esos sectores. Y de repente el Señor le dice a Felipe, quiero que te vayas al desierto, a ese camino, el que desciende de Jerusalén a Gaza. Y yo me pregunto, ¿qué estaba pasando por la mente de Felipe? ¿Por qué el Señor me manda donde no hay gente? ¿Qué quiere el Señor con mi vida? Me está mandando a un desierto. Pero en la mente nuestra puede pasar todas esas ideas, pero los planes del Señor son maravillosos y grandes. El Señor está pensando en un plan maravilloso que tiene que ver con Felipe y que tiene que ver con el otro personaje que vamos a estudiar, con el etíope. Es un desierto, no hay nadie, pero de repente pasa algo. Mire, versículo 27. Entonces él se levantó y fue. ¿Qué hace un siervo del Señor? Levántate, ve al desierto donde no hay nada. El siervo del Señor, el evangelista, ¿sabe lo que hace? Se levanta y va donde manda a su Señor, el Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo de obediencia. Ese es el ejemplo de fe. Felipe confía completamente en el Señor, completamente. Felipe hace todo lo que el Señor le pide. Y debemos preguntarnos nosotros, ¿estamos haciendo todo lo que el Señor me pide? ¿Estoy haciendo lo que Él me mande? Probablemente lo que me mande el Señor implica que debo caminar por un desierto. Tal vez implica que mis planes estén al norte, pero el Señor quiere que vaya al sur. ¿Le obedeceremos de todas formas? ¿Haremos lo que Él me mande? Pues un discípulo del Señor sí, hace todo lo que el Señor le pida. Pero, ¿qué estaba pasando
¿Por qué quiere el Señor que Felipe vaya al sur? ¿Qué hay en el sur? ¿Qué hay en el desierto? Hay alguien. Y esto es maravilloso, que el Señor piensa en la salvación personal. Él busca a las personas individualmente. Las mejores historias de conversión, de salvación que se encuentran en la Biblia son cuando el Señor busca a una sola persona. Y yo quiero decirle en este momento, querido amigo y querida amiga que me está escuchando, Dios le está buscando a usted. Probablemente en este momento Él está con este mensaje llegando a su corazón. Individualmente, buscándole a usted precisamente. En este caso, en esta historia, dice allí, y sucedió que un etíope, este es el hombre al cual Dios está buscando. Y es interesante porque el que escribe, se llama Lucas, el escritor, él menciona algunos detalles de este etíope. Número uno, es de Etiopía. Etiopía significa los de la piel tostada, es decir que la raza de este hombre era negro, de la piel oscura. La segunda característica de este hombre es que era eunuco. ¿Qué significa eunuco? Significa que este hombre era castrado. ¿Para qué se les castraba en aquel tiempo? Porque este hombre trabajaba para la reina. De hecho, dice el texto después de la coma, que era funcionario de Candace, reina de los etíopes. Este hombre se le podría decir en nuestro tiempo ministro de Economía, porque dice a continuación, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Imagínense, este hombre entonces, una persona importante, yendo por el desierto, caminando en su carruaje, porque este hombre tenía posibilidades económicas, tenía un alto cargo. Lo interesante es que de Etiopía viajó más de 4.000 kilómetros hasta Jerusalén. Y de Jerusalén 4.000 kilómetros a Etiopía. Y es importante y maravilloso notar que este hombre viajó toda esa distancia, 4.000 de ida, 4.000 de venida, con el único motivo de adorar. Lo que yo entiendo es que este hombre es un prosélito. ¿Qué significa prosélito? Significa que este hombre no era judío, pero luchaba con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente por cumplir los mandamientos de Dios. ¿Y cómo sé que este hombre era una persona que se esforzaba por obedecer a Dios? Porque recorrió 8.000 kilómetros, querido hermano, hermanita, 8.000 kilómetros para presentar su ofrenda, para presentar su adoración a Dios. Yo estaba calculando, estaba en Google Maps, calculando la distancia, y son, en un carro de motor, son 83 horas. Eso significa que si usted viaja 8 días durante 10 horas, estaría llegando desde Etiopía hasta Jerusalén. 8 horas en vehículo para adorar a Dios. Pero en ese entonces no tenían vehículo con motor. Entonces utilizaban un carruaje. En este caso, este hombre utilizaba un carruaje del imperio de Etiopía. Eso le costó a este hombre aproximadamente como 3 o 4 semanas. Desde Etiopía hasta Jerusalén. Y 3 o 4 semanas desde Jerusalén hasta Etiopía. Así se adora a Dios. ¿Cómo? Pues esforzándose. Hay que esforzarse para buscar al Señor.
Y Dios quiere que tengamos este corazón de aquel hombre. Y sabe que cuando tenemos un corazón como este etíope, pues Dios se preocupa grandemente de nosotros. Todo el trabajo evangelístico estaba al norte, pero Dios utilizó a uno de sus mejores evangelistas para predicar a este etíope. Yo quiero hablar un poquito más de este etíope porque hay muchos detalles y estoy muy emocionado de predicar este tema. Ya quería hacerlo desde algunos días. Vamos a ver. Versículo 28 al 30. Dice allí, volvía sentado en su carro. Ahí está. Este hombre era importante. Este hombre tenía su propio carro y tenía su propio chofer en aquel tiempo. Y lo interesante es que este hombre está muy interesado en la lectura. Dice allí, y leyendo el profeta Isaías, en aquel tiempo, conseguir un rollo de la ley o un rollo de las profecías era costoso. Y este hombre se había embelesado, había estado muy interesado en los rollos del profeta Isaías. Probablemente unos 5 o 7 rollos tenía este hombre y mire lo que le dice el Espíritu. Y no es un ángel, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu le dijo a Felipe, mire, acércate y júntate a ese carro. Y el evangelista Felipe, pues enseguida, acudiendo Felipe, y mire, Felipe, ¿qué hace? Le oyó que leía al profeta Isaías. Y mire la pregunta que va a hacer este evangelista a este etíope. Este hombre es importante, está vestido con ropas finas porque es un ministro de economía. Mira esta pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Esta pregunta podría causar en este ministro tal vez indignación. ¿Cómo una persona tan importante, estudiada, no entiende la lectura? Pues, querido hermano, querido amigo que me está escuchando en esta oportunidad, quiero decirle que el etíope no es cualquier persona. Es una persona muy, pero muy humilde. Dice el versículo 31 y 32. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¡Qué humildad! Es que este hombre es un siervo de Dios. Este hombre quiere hacer todo lo que el Señor le pide. Y una de las formas de hacer todo lo que el Señor nos pide es entender completamente su palabra. Y yo puedo entender el corazón de este hombre con la siguiente frase. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mire, este hombre está rogando. Siéntate conmigo. Enséñame la palabra del Señor. Quiero aprender más de él. Y mire, lo interesante es que el escritor me dice cuál era el pasaje. Era un pasaje de Isaías. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Es claramente una profecía que está hablando acerca de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo fue como una ovejita llevado hacia la muerte. Fue un cordero que estaba sin palabras, como un cordero mudo, dice allí, que no abrió su boca. Dice el verso 33, en su humillación no se le hizo justicia, fue humillado. Pero la generación de Jesucristo, que tiene que ver con su iglesia, ¿quién la contará? Porque
Fue quitada de la tierra su vida, lo mataron. Y esto no entendía el eunuco, no entendía el etíope. Y respondió el eunuco y dijo a Felipe, y otra vez, es la segunda vez que está rogando este etíope, rogando para que le enseñen, rogando para aprender más de la palabra de Dios. Qué bonita actitud, una actitud digna de imitar. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? Es decir, ¿está hablando de Isaías o de algún otro? Usted y yo sabemos que no se refiere a Isaías, no se refiere a Elías, no se refiere a Moisés, pues se refiere esta escritura precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca, ¿qué necesita usted para predicar el Evangelio? Usted para predicar el Evangelio necesita solamente su boca, anunciar el Evangelio. Y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ya estudiamos en las lecciones anteriores que es del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que Jesucristo fue sepultado y que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y que obedecer al Evangelio es morir al pecado en las aguas del bautismo, pues con un corazón arrepentido, ser sepultado en el agua, porque eso significa bautismo, ser sepultado, y cuando uno sale de las aguas, pues hemos resucitado para una nueva vida. Eso ya hemos estudiado anteriormente. Pero, ¿cómo reacciona una persona cuando escucha este evangelio? Vamos a ver en este momento la reacción del eunuco. Verso 36 y 37. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. No sé, tal vez a un manantial, a un bebedero de animales, no se sabe. ¿Sabe por qué no se menciona? Porque solamente se necesita agua. Puede ser un tanque de agua, no importa el lugar. Tiene que ser agua. Y mire lo que dijo el eunuco, el que escuchó el mensaje. Y a mí me gusta porque la invitación se la hace él mismo. El oyente, y dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizada? ¿Por qué no me bautizas, Felipe? ¿Hay algún impedimento que yo sea bautizado? Y mire lo que le dice el predicador, Felipe, si crees de todo tu corazón, pues bien puedes. Claro que sí. Tú tienes que creer de corazón. Y mire la confesión de fe. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Esta fue la confesión de aquel hombre que escuchó el Evangelio. Yo creo que usted también, si todavía no se ha bautizado, puede hacer esta confesión. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mira lo que pasó después de esta confesión de fe. Verso 38 y 39. Y mandó a parar el carro a su chofer. Y descendieron ambos al agua, porque para bautizar se necesita agua y se necesita sumergir a las personas. Y bajaron Felipe y el eunuco. ¿Y sabe qué pasó ahí? Pues le bautizó. Le sumergió completamente en las aguas. Y lo que pasa es maravilloso. Y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, se lo llevó. ¿Y qué pasó con el eunuco? Dice ahí, y el eunuco no le vio más. ¿Y cómo fue la vida de este etíope? Pues ahí está. Al final del versículo 39 dice, y siguió gozoso su camino. Y esta es
lo bonito de servir al Señor. Y esto es lo bonito de obedecer el Evangelio, que cuando uno obedece el Evangelio, nuestra vida cambia completamente. Este hombre viajó muchos kilómetros para adorar a Dios y Dios lo buscó en el desierto, donde allí no hay nada, en el desierto, pero precisamente donde no hay nada, pues ahí también está Dios, buscándole a usted, para que usted se convierta al Señor. Y la vida de este etíope fue de gozo. Yo quiero invitarle en este momento a usted que me está escuchando, a obedecer al Señor, para que su vida espiritual esté llena de propósitos de Dios, para que usted tenga una nueva vida en Cristo Jesús. Así fue la conversión de este hombre. Yo no sé cómo va a ser su conversión. Probablemente sea en este momento. Pues le invito a obedecer al Señor. ¿Qué pasó con Felipe? Dice el verso 40, pero Felipe se encontró en Azoto. El Señor se lo llevó, y si usted puede mirar la pantalla, el Señor lo llevó probablemente unos 50 kilómetros, como de aquí a Cayambe. Se lo llevaron y estaba en Azoto. El Señor lo llevó. Y seguía Felipe, continuando en el norte. Es decir, que el Señor envió a Felipe solamente por el eunuco al sur. Pero terminado ese trabajo, ahora el Señor dijo, vuelve a Azoto a seguir con tu trabajo. Y dice allí, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Viajó toda esa distancia, usted lo puede observar en el mapa, hasta arriba, hasta Cesarea, predicando el evangelio. Seamos como Felipe también. Anunciemos el evangelio del Señor a todas las personas que se nos cruzan por el camino. Que Dios le bendiga grandemente. Continuamos estudiando este curso bíblico acerca de los fundamentos para la salvación. En este su ministerio, estudiemos la Biblia.